El siguiente tema que vamos a llevar dentro de la materia de reumatología es la osteomielitis. Bien, la osteomielitis es una infección ósea, como definición, ¿no? Y que se produce en la mayoría de las veces por bacterias piógenas y micobacterias, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre más o menos la entrada del microorganismo al hueso para producir la infección? Puede producirse por una diseminación hematógena o a partir de un foco contiguo, por ejemplo, por una herida penetrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una ITU no controlada o alguna otra infección, ¿no? Que puede regar a la sangre ciertas bacterias y estas bacterias por vía hematógena pueden llegar al hueso produciendo una osteomielitis. O de repente puede haber una infección contigua, como por ejemplo una celulitis, sobre todo en los diabéticos, ¿no? Una celulitis o algo así, y por contigüidad puede afectar al hueso, las bacterias pueden afectar al hueso y también producir una osteomielitis, ¿no? Entonces, más o menos esas son las formas en las que se puede producir una osteomielitis. Entonces, de acuerdo a su forma, ¿no? O su etiología, la osteomielitis se puede dividir en dos tipos, una hematógena, ¿no? Y la otra secundaria a un foco infeccioso. La osteomielitis hematógena supone cerca del 20% de todos los casos de la osteomielitis, ¿no? La localización más frecuente en los niños es en los huesos largos, o sea, va a aparecer en la tibia, en el fémur, en el húmero, etc. Mientras que la localización en los adultos, la localización más frecuente es la columna vertebral. ¿Cómo es la clínica? Pues la de una infección manifiesta, ¿no? El paciente va a presentar fiebre, dolor circunscrito, quiere decir en el lugar donde se esté produciendo la osteomielitis, eritema en el lugar donde se esté produciendo obviamente la osteomielitis y tumefacción, ¿no? Todos los signos de una infección. ¿Cuál es la microbiología de la osteomielitis hematógena? El 95% de los casos está producido por un solo microorganismo. Y dentro de estos, pues la causa más frecuente de osteomielitis, y esto es importante, es el Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de la osteomielitis. Bien, te había mencionado de que la osteomielitis vertebral se produce principalmente en los adultos, ¿no? El cuerpo vertebral es el sitio donde se produce con mayor frecuencia la osteomielitis hematógena en adultos, ¿no? 50% de los pacientes va a presentar dolor lumbar y esto puede evolucionar de acuerdo a la clínica incluso a una radiculopatía, ¿no? Porque hay veces que esta osteomielitis se puede abscesificar y formar abscesos. Esos abscesos pueden comprimir y pueden producir una radiculopatía. Normalmente entre el 20 y 50% de los casos presenta hemocultivos positivos, por lo que un diagnóstico más de certeza te lo va a dar la imagenología, en este caso principalmente la resonancia magnética. Aquí ves una imagen que es muy sugerente de la afectación vertebral, es muy sugerente de una osteomielitis vertebral. La segunda forma de osteomielitis es la osteomielitis secundaria a infección de localización contigua. Es una osteomielitis por contigüidad. Entonces, una osteomielitis por contigüidad es más frecuente que una osteomielitis hematógena, porque representa cerca del 80% de los casos. La hematógena solo representaba el 20%. En cambio, osteomielitis secundaria a infección contigua representa el 80% de los casos, sobre todo en los adultos, ¿no? ¿Cuáles son estas causas de infección o de localización contigua? Por ejemplo, puede ser por heridas penetrantes, ¿no? Dentro de las cuales se incluyen mordidas, lesiones punzantes, fracturas expuestas, ¿no? Una infección contigua puede afectar al hueso. Evidentemente también hay procedimientos quirúrgicos
o extensión directa de la infección de zonas de tejido blando infectados, ¿no? Por ejemplo, una celulitis. ¿Cuál es la clínica? Se va a manifestar entre semanas a meses, después desarrolla un trayecto sinusal, esto se desintegra hasta que se consolida, ¿no? Entonces esa es más o menos la clínica, es un poco más crónica que la osteomielitis hematógena. Sin embargo, tiene evidentemente también una fase aguda, y esa fase aguda pues es muy similar a una osteomielitis hematógena, como por ejemplo va a presentar dolor, eritema, tumefacción en la zona, fiebre, sobre todo la fiebre, y siempre tienes que sospechar de una osteomielitis por contigüidad por los antecedentes, ¿no? Heridas penetrantes, que haya habido mordeduras, lesiones punzantes, fracturas abiertas, etcétera, ¿no? O celulitis que esté cercana y en un paciente que no mejora, que tiene fiebre y que probablemente posteriormente en esa zona presenta particularmente signos de inflamación, siempre tienes que sospechar de una osteomielitis. La microbiología, pues evidentemente al igual que en la hematógena, la causa más frecuente de este tipo de osteomielitis es igual el Staphylococcus aureus. ¿Que hay otras bacterias que están en relación con la osteomielitis? Sí, por ejemplo, en los niños puede estar en relación con el estreptococo y en los adultos también con la Escherichia coli, pero sin embargo, en ambos, de forma global, el germen que con más frecuencia causa osteomielitis es el Staphylococcus aureus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico evidentemente primero la clínica, ¿no? Y los antecedentes. Un paciente que tiene signos de infección localizada, ¿no? Que esté, por ejemplo, con una infección, una bacteriemia diseminada, pues muy probablemente que no se cura y que en la radiografía o en los estudios de resonancia son sugestivos, pues evidentemente pueden presentar una osteomielitis. O un paciente que haya sido sometido a una herida penetrante o una fractura expuesta, evidentemente, ¿no? Si no sana de forma favorable y hay estudios de imagen como la radiografía o la resonancia que son sugestivos, pues evidentemente también se diagnostica osteomielitis, ¿no? Los hemocultivos son muy importantes, ¿no? Pero si estos resultan negativos, tendríamos que sacar una muestra de pus por aspiración, ya sea del hueso o una biopsia también del hueso para cultivarlo, ¿no? Tenemos que demostrar, aislar microbiológicamente una muestra, ya sea en la sangre, en el hueso, ¿sí? O en algún tejido blando cercano, ¿no? Precisamente por eso, si los hemocultivos son negativos, hacemos una aspiración con aguja o una biopsia del hueso para cultivarla. Dentro de los estudios de imagen podemos usar la radiografía que muestra lesiones líticas y edema de tejidos blandos, pero la gran desventaja de la radiografía es que te va a mostrar las lesiones más o menos en un lapso de 4 semanas alrededor. Por eso se considera la resonancia magnética como el estudio imagenológico de elección, porque te va a detectar los cambios que produce la osteomielitis de forma más temprana. Entonces, la resonancia magnética es el estudio de elección en el diagnóstico de una osteomielitis. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Bueno, el tratamiento de la osteomielitis es bastante largo, ¿no? Se tiene que usar antibióticos de forma intravenosa y por lo menos tenemos que administrarlos por 4 a 6 semanas. Entonces tenemos en las dos formas, el tratamiento en la osteomielitis por diseminación hematógena, vamos a hacer tratamiento empírico con vancomicina más ceftriaxona. Y en la osteomielitis por contigüidad vamos a utilizar vancomicina asociado a un beta-lactámico que cubra Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo el imipenem, ¿no? Entonces esa es la forma en la cual vamos a realizar el tratamiento de la osteomielitis. Recuerda, es un tratamiento bastante largo, de 4 a 6 semanas y de preferencia por vía intravenosa.